Le damos la bienvenida. Es comunicador social muy destacado que también además ha pasado por las aulas de esta universidad. Germán, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la señora decana por esta amable invitación a volver a lo que yo siempre he llamado una de mis casas, porque tengo un sentimiento muy especial por la Universidad Externado de Colombia que voy a tratar de referirle en un plano más que todo anecdótico y que todavía me sigue trayendo y me sigue conectando con esta que no es mi alma mater, pero está en mi alma y es como mi mater, o sea, aquí hay mucho sentimiento materno también. Cuando recibí esta invitación de la señora decana, inicialmente me habló de una lección inaugural. En el campo de lo académico, cuando a uno le hablan de una lección inaugural, pues uno piensa en desarrollar un tema con cierto nivel de conceptualización, tratando de demostrar de pronto algunos hallazgos dentro de la evidencia empírica, producto de la investigación que uno haya tenido, o tratar de venir a comentarles algunos de los paradigmas sobre los cuales uno como académico está trabajando. Y el gran reto para mí era, bueno, ¿cómo preparo una presentación académica que no sea tan aburridora como generalmente son? Después volví a hablar con la señora decana y me dijo, no es del estilo de una lección inaugural, es del estilo más que todo de un coloquio para compartir con los estudiantes que están empezando a desarrollar su proyecto algo relacionado con sus experiencias, con su conocimiento, y ahí sí me preocupé. Hubiera preferido una lección inaugural toda la vida, porque me parece que no hay nada más difícil y si se quiere no hay nada más molesto que hablar de uno mismo y sobre todo tratar de compartir con personas como ustedes tan calificadas para el mundo de la comunicación, lo que puede llegar a ser algo que a ustedes les sirva. Entonces me di a la tarea de pensar qué podría ser, como para que ustedes no me odien dentro de media hora y no estén pidiéndole a Dios que se acabe esto dentro de 40 minutos. Entonces pensé en compartir con ustedes algo que si lo fuéramos a llevar al plano de los titulares de prensa, podríamos decir, de todos aquellos proyectos que tuvo Germán Arango y nunca los llevó a cabo, y cómo a pesar de eso no fracasó en el intento. Porque imagínense que en enero del año 1984, pocos habían nacido de los que están en este lugar, yo estaba exactamente en el mismo lugar en el que están ustedes, no en este teatro, sino aquí en el bloque C o D, en el cuarto piso. Un gran maestro de entonces, Jorge Torres, nos reunió a los primíparos. No sabíamos cómo hablar, no sabíamos cómo referirnos a los demás, pero nos puso una dinámica que nos pareció muy interesante. En esa época éramos un grupo de no más de 35, creo. Aquí la familia se está creciendo mucho, ¿no? Y el maestro Torres nos pidió que cada uno se parara, se identificara y dijera cómo se veía en el futuro profesional, qué quería llegar a ser. Y yo me paré, dije, mi nombre es Germán Arango, vengo del Colegio Parroquial San Pedro Claver de Fontibón, tengo 16 años y mi meta y mi sueño es ser el editor de las lecturas dominicales del diario El Tiempo. Y fui uno de los que habló con tanta seguridad y dije, además quiero graduarme de esta casa externadista para ser un gran periodista y dedicarme al periodismo cultural. Primer proyecto que tuve que nunca sucedió, me tuve que ir del externado buscando otro tipo de horizontes, no por malo, créanme que mis expedientes que todavía deben reposar acá fueron muy buenos, de un buen estudiante, pero una dificultad económica me obligó a buscar otros horizontes y terminé graduándome de La Sabana. Nunca he trabajado para la casa editorial El Tiempo, nunca he trabajado en periodismo deportivo, las lecturas dominicales del Tiempo se acabaron con el tiempo, digo, no por culpa del periódico, sino con el trasegar de los años. Y terminé recalando en el periodismo deportivo, algo que yo jamás había pensado. Pero lo que siempre tuve claro fue que yo quería ser comunicador social periodista porque yo quería contar historias, que fue lo que a mí me animó muchísimo en el colegio a decidirme por esta carrera.
Mi pobre madre, que en esa época, de pronto como algunas pobres madres de ustedes, me dijo, mijo, ¿por qué no piensa otra cosa? ¿Sí? Me dijo, al menos haga una cosa, inscríbase en 3 universidades distintas, pero preséntese a otra cosa, a ver si pasa en alguna parte. Me presenté a la Tadeo, me presenté al externado, me presenté a la Sabana, a las 3, gracias a Dios, pasé. Primero me matriculé en el externado, pero lo que nunca supo mi mamá es que a las 3 me matriculé a comunicación. Siempre quise contar historias y resulta que en el año 86, trabajando para la agencia de noticias Colprensa, yo era un auxiliar de redacción, yo era de aquellos que hacía todo lo que lo pusieran a hacer. Me pidieron que fuera a cubrir una cosa que se llamaba el Campeonato Nacional de Pista en el Velódromo 1 de Mayo. Me fui para allá, me imagino que la cara de idiota que tenía ese día era peor que la que puedo tener hoy, pero yo dije Campeonato Nacional de Pista, entonces vi unos ciclistas muy bien equipados de Antioquia, de Bogotá, del Valle, calentando en unas bicicletas muy sofisticadas sobre unos rodillos, y de pronto vi allí al fondo a un ciclista de raza negra que estaba practicando, pero no sobre rodillos, sino que le estaba dando la vuelta al óvalo interno del velódromo, que esto es como meterse en una taza de esas, de dar vueltas en un parque de diversiones, y además estaba haciendo giros, pero en una cicla de carreras convencional de cambios. Yo dije, este debe ser un loquito. Cuando me aproximé me di cuenta que atrás en la camiseta decía la camiseta Bolívar. Y dije, no, este muchacho debe ser un participante. Entonces le hice una crónica al muchacho y me dijo, sí, llevo 36 horas en bus viniéndome de Cartagena, no tengo técnico, me van a prestar la bicicleta en la que voy a competir. Obviamente quedó último, pero le hice una crónica y esa crónica salió, la agencia de noticias Colprensa tiene periódicos afiliados en la costa. Resulta que esa crónica fue importante y salió en el diario El Universal de Cartagena, en el diario El Heraldo, y el personaje se volvió un personaje en el deporte, no porque hubiera ganado nada, sino porque era el ejemplo de alguien que quería por lo menos clasificar en un campeonato nacional de pista. Entonces me enamoré del periodismo deportivo y dije, segunda decisión que voy a tomar en mi vida, lo mío es la prensa escrita. Y me voy a dedicar de lleno toda mi vida a escribir, porque si bien le fui infiel periodista cultural, esta vez no le voy a ser infiel a mis ganas de trabajar en prensa escrita. Pues en el 92 me fui a hacer televisión. Y me fui a hacer televisión y yo dije, bueno, ya que me las estoy dando de traidor con mis propios proyectos, pues por lo menos voy a hacer televisión y me voy a dedicar a crecer en este tema de la televisión, pero me voy a enamorar sobre todo de producir televisión deportiva, porque el valor de la imagen, el valor del sonido, la postproducción, eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta la cámara, a mí lo que me gusta es producir historias para televisión. Me dediqué a hacer crónicas, me dediqué a hacer muchas cosas, y en el año 98 dije, bueno, yo como que ya estoy haciendo muchas cosas que ya siento repetidas, yo no quiero ponerme frente a una cámara, yo me quisiera ir del país a estudiar, a hacer un máster en producción de televisión, que es lo mío. Me presenté a Radio Televisión Española, que en esa época tenía un convenio con el Instituto Iberoamericano de Radio y Televisión, para hacer máster en producción. Me aceptaron y fui y le dije a mi jefe entonces, Daniel Coronel, que sigue siendo mi jefe, Daniel, he tomado una decisión, me voy a hacer un máster en realización de televisión a España. Me dijo, no, tú no te vas, porque tú empiezas a presentar el noticiero mañana, porque Edgar Pereira se va para el Congreso y tú serás ahora el presentador de Noticias 1. Bueno, en esa época se llamaba NTC. Y yo, bueno, sí señor. Aplacé el máster, me puse frente a la cámara y resulta que llevo 14 años presentando noticias. Tercera decisión así radical. Muy bien. Voy a combinar la presentación con la producción, voy a dirigir una sección, me voy a dedicar a no ser únicamente el registro frente a la cámara, sino que voy a tratar de meterme en proyectos distintos de producción de televisión, y ya que soy el presentador, le voy a tratar de dar un giro a esto. Pero claro, hay una frase muy linda que dice que si quieres oír reír a Dios, cuéntale tus planes. En el 2002 me fui para la Universidad de La Sabana, de tiempo completo. Mi esposa en esa época me dijo, ¿tú estás seguro? Le dije, por supuesto que no, pues me ha cambiado tanto la vida y mis planes que yo ya no estoy seguro.
Le dije, pero tengo más o menos un as bajo la manga para no irme para la universidad. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, ¿te has dado cuenta que yo pues ya estoy en la planilla de presentadores, pero además soy el director de la sección? Entonces yo lo que le voy a proponer es al noticiero que me deje ir para la universidad y yo solamente me quedo presentando el noticiero los fines de semana, que solo llego una horita antes al noticiero, hago el libreto, veo las notas, reviso, me preparo y presento. Y entonces van a decir que no. Fui, le dije a Daniel, mira, sería esto, pero la única posibilidad que yo me vaya a aceptar un puesto de tiempo completo en la Universidad de La Sabana es esto y esto y esto. Y me dijo, bueno, váyase. Entonces me fui para la Universidad de La Sabana. Llegué a la Universidad de La Sabana a enseñar sobre todo un conocimiento muy práctico, lo que yo había hecho durante casi 20 años, que era periodismo. Me matricularon en el área de periodismo, obviamente me dediqué a enseñar periodismo televisivo, ¿no? Cuando de pronto me dicen, oiga, ¿a usted le gustaría irse a hacer un posgrado en economía y gestión de medios de comunicación? Y yo no soy el tipo que tiene ese perfil. Me dijeron, bueno, entonces se va dentro de una semana. Entonces me mandaron a estudiar economía y gestión de medios y me enamoré de la economía y de la gestión de medios. Regresé, me moví al área de gestión, hoy soy profesor de economía y gestión de medios, me metí al doctorado en el año 2008, empecé a hacer mi tesis doctoral, la terminé y yo dije, bueno, ahora sí, ahora lo mío es un perfil académico, me voy a recibir de doctor, estoy investigando, estoy haciendo muchas cosas relacionadas con la academia, pues de ese muchacho de 16 años que dijo que quería ser el editor de las lecturas dominicales del Tiempo a hoy, no hay nada, pues bueno, me voy a dedicar a la academia full time, en serio, y a la investigación, y a la producción intelectual, y a la publicación. Ese es mi perfil. Esta tarde defino los términos de una vinculación según la cual voy a dirigir un medio deportivo. No les puedo dar más datos porque si no chivearíamos cuando se haga el anuncio, pero no se les haga raro si de aquí a un mes de pronto dicen, el flaquito ese que fue a hablarnos de nosotros, de academia y de experiencia, resulta que ahora está dirigiendo un medio deportivo. Quise hacer este breve compendio de lo que ha sido mi... No pretendan ser como nadie, no pretendan seguir la carrera de nadie. Eso sí, traten de replicar cosas buenas que ustedes reconocen de esas personas que de pronto los han motivado a ustedes a ser comunicadores. Pero él no tiene que hacer la tarea, pero entonces tú vas a ir al grado de Tomás. Y yo le dije, bueno, con mucho gusto. Me recogieron, me atendieron, me invitaron a desayunar, muy rico. Y entonces la coordinadora, pues sí, me reconoció y estaba muy entusiasmada. Me dijo, mira, pero antes de entrar al salón de Tomás, yo quiero que tú nos acompañes a visitar a los niños a otros salones, porque seguramente los niños van a estar muy contentos de verte. Y yo por dentro decía, esto va a salir mal. Y yo, bueno, listo, vamos. Entonces empezamos a entrar a los salones. Niños, ¿qué hay? Tenemos la presencia, hoy la visita. Y los niños me miraban, ¿y este bicho qué? ¿No lo reconocen? Y yo, no, obviamente no, vámonos para otro lado. Entrábamos a otro salón. Niños, ¿qué tal? Un visitante muy especial, no sé qué, no saben quién es. Y les dije, Cuando llegamos al salón de Juan Andrés, el hermano de Tomás, entonces yo reconocí a Juan Andrés, yo me hice el loco, Niños, ¿qué tal? Miren, llegó una persona muy especial, no lo conocen, no sé, ¿alguien lo ha visto? No, y entonces Juan Andrés levantó la mano y dijo, yo sí sé quién es él, señorita, yo sí sé quién es él. ¿Quién es él? ¿Quién es él, Juan Andrés? Cuéntale a tus compañeros. Él es la tarea de Tomás. Efectivamente soy la tarea de Tomás. Entonces, somos la tarea de la sociedad, nos debemos a la sociedad y tenemos que buscar de la sociedad todo menos el reconocimiento y todo menos la fama, el vedetismo, la popularidad, que esos son elementos que pueden llegar por añadidura, pero que no constituyen la esencia de un comunicador. Pues creo que seguir en este monólogo no solamente los terminaría de aburrir, sino que me perdería la oportunidad de conocerlos y de compartir con ustedes de pronto inquietudes o temas que quieran proponer o de los cuales quisieran que habláramos. Entonces no sé cuál es la dinámica del concurso a partir de este momento. Sí, vamos a abrir una sesión de preguntas, entonces la persona
Qué guapo que seas el primero, hombre. ¿Cómo te llamas tú? Cristian, Cristian. la primera pregunta es, a su concepto, ¿cuál es qué es lo más difícil de hacer periodismo deportivo? Y la segunda, ¿cuál es el cubrimiento más importante para usted que ha realizado? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de hacer periodismo deportivo? Yo creo que darse cuenta que en el periodismo deportivo tú tienes que estar mucho más cualificado que en cualquier otra área del periodismo, y me perdonan quienes hayan trabajado en otras áreas del periodismo, porque del periodismo deportivo se esperan muchas explicaciones. Yo siempre he sostenido que el periodista deportivo es un administrador de pasiones. Yo quisiera ver cuál es la responsabilidad que tiene un periodista económico cuando todo un país está esperando en una transmisión que él le diga que su selección va a marcar goles y que va a ganar. Yo quisiera saber cuál es el área de la cultura en donde se generan unas expectativas tales que uno mismo como periodista a veces carga con las frustraciones. Y si vamos a hablar de frustraciones, pues en Colombia somos más expertos en frustraciones deportivas que en méritos y en logros deportivos, ¿verdad? Mira, yo recuerdo, Cristian, que una de las experiencias más duras que yo tuve en mi vida como periodista deportivo, o he tenido, fue el asesinato de Andrés Escobar. Yo estaba todavía en Fullerton, en California, porque yo me quedé a cubrir el Mundial hasta el final de los Estados Unidos. Y a mí me despiertan a las 3:30 de la mañana, hora de Los Ángeles, a decirme mataron a Andrés Escobar. Y tiene satélite a las 9 de la mañana, hora suya, o sea, a las 12 del día, hora de Colombia, y mire a ver qué va a hacer. Ok, me levanté, me duché, cuando me vestí, dije, perdón, son las 3:50 de la mañana, ¿yo qué voy a hacer? Pues un poco como para calmar mi angustia, me fui para el lobby del hotel, donde había estado la Selección Colombia, y me di cuenta que estaba una persona designada del hotel, casualmente estaba de turno, que había estado muy cerca de la selección. Y me acerqué únicamente como para hacer catarsis con ella y para terminar de despertarme, y le dije, imagínate que mataran a un jugador de la Selección Colombia. Me dijo, ¿a quién? Andrés Escobar. No tenía ni idea, pues una gringa encargada de la logística del hotel. Recordé que yo me había llevado el álbum de Panini. Entonces fui a la habitación y se lo traje. Mira, esto fue una inercia. Ella estaba esperando que yo no le fuera a señalar la foto de la persona que ella había tenido mayor recordación. Me dijo, no puede ser. Si él era la persona más querida del equipo. Entonces, bueno, pues total, la crónica comenzó y la mandé a raíz del recuerdo que tenían de Andrés Escobar las personas que lo conocieron en los Estados Unidos. El chofer del bus que llevó a la selección me lo encontré a las 7 de la mañana porque llegó a recoger unos turistas, la trabajadora del hotel, hablé con ya gente de la logística del IBC en Los Ángeles, bueno, mandé la nota. Pero yo ese día yo sentía, yo estoy haciendo periodismo deportivo, estoy haciendo periodismo judicial, estoy haciendo, claro, y en esa época los periodistas deportivos la pasamos muy mal, porque el país estaba esperando buenas noticias. Otro momento muy difícil, matan a Luis Carlos Galán el 19 de septiembre de 1989. Este país estaba en uno de sus peores momentos de la historia. ¿Sabes qué estaba haciendo yo en ese momento? Estaba cogiendo un vuelo a Barranquilla para cubrir el partido Colombia-Ecuador por eliminatorias al Mundial. Y me dio muy duro, hice una crónica para el diario La Prensa, yo trabajaba para La Prensa en esa época, me dio muy duro descubrir cómo esto era un tema de pan y circo, porque cuando llegamos al Estadio Metropolitano hubo un minuto de silencio, pidieron que Colombia no llevara la bandera tricolor, sino que todo el mundo llevara pañuelos blancos, pero viejo, metió el gol Rubén Darío Hernández y nos olvidamos de la muerte de Luis Carlos Galán, por lo menos los que estábamos en el estadio.
Y yo me sentía muy mal ese día haciendo la crónica sobre la primera victoria en el grupo y los primeros 3 puntos para la Colombia que va a clasificar al Mundial, cuando yo sabía que este país estaba desbaratándose. Entonces, al periodista deportivo le exigen más que a otra área del periodismo explicaciones y contextos. Cuando yo veo a los jóvenes de hoy en día que se saben de memoria la nómina del Chelsea, la nómina del Arsenal, cuántos goles hizo Messi con la pierna izquierda, cuántos hizo de cabeza Radamel Falcao, yo digo, ojo, ese no es el periodista deportivo que necesitamos. El periodista deportivo que necesitamos es un periodista que ayude a interpretar bien las cosas, porque los fenómenos del deporte en una sociedad tan compleja como la nuestra son fenómenos que necesitan y exigen y demandan interpretación, ¿sí? Por eso es que a veces los periodistas deportivos nos quedamos cortos explicando sobre todo las derrotas. Que Mariana Pajón es medalla de oro en Londres, pues qué maravilla, ese día es nuestro mejor día. Pero es un día en yo no sé cuántos cientos de días de manejar frustraciones, de manejar problemas, de manejar procesos que no son tan buenos, ¿sí? Entonces, eso es lo más complejo. Tienes que saber más idiomas que en cualquier otro, en otra área del deporte. Tienes que saber de geopolítica muchísimo. Recuerdo en el Mundial del 94 un periodista cuyo nombre obviamente no voy a revelar, que hizo una burla a los hinchas de Rumania que se iban a enfrentar en el primer partido con Colombia, porque los hinchas de Rumania llevaban banderas con un hueco en la mitad, ¿no? Pues resulta que este señor no sabía que Nicolás Ceausescu había sido ahorcado en la plaza, que habían decretado el final del régimen comunista en Rumania, que había toda una motivación de un nuevo país, que ese hueco en la mitad de la bandera significaba que ya no querían la estrella roja en la bandera de Rumania y que a Rumania había que cortarle las piernas para sacarla del Mundial. Y miren a dónde llegó Rumania. Y miren cómo nos pegó un 3-1 y nos bajó de la nube a los colombianos que nos considerábamos los campeones del mundo. Entonces, cuando uno no tiene esos contextos sociopolíticos, económicos, culturales, pues uno puede terminar haciendo un periodismo deportivo muy superficial y muy de consumo, pero de muy poco aliento. ¿Qué más? Nos vamos, señor. Buenos días. Bueno, al igual que mi compañero, tengo 2 preguntas. La primera es, bueno, ¿cuál fue su miedo al entrar a esta carrera como comunicador social? Porque es claro que así como uno tiene sueños, expectativas, ilusiones, uno también tiene miedos y temores. La segunda es su opinión respecto a los prejuicios que tiene esta carrera como de comunicación social, tanto laborales como sociales. ¿Tu nombre? Camilo. Mi miedo era que mi mamá descubriera que yo solamente me había inscrito a comunicación. Sí, Camilo, mira, yo pues puede sonar un poquito atrevido, pero miedos o temores frente a lo que iba a ser mi estudio de comunicación y mi carrera de comunicación, yo la verdad no tuve. Yo estaba muy convencido. Yo acababa de tener mi primer, y gracias a Dios, único fracaso en el periodismo, y fue que lideré un periódico en el colegio, quise que el periódico trascendiera el colegio, fuera el periódico de la comunidad. Yo estudié en Fontibón, en esa época, ¿cuál periódico? ¿Cuál Fontibón? Entonces yo hice el periódico del colegio, me metí a vender publicidad, quise hacer un periódico como de la comunidad de Fontibón. Cometí el grave error de venirme aquí a la Candelaria en esas imprentas de la época donde todo se hacía con linotipo suelto y toda la cosa, y busqué la cotización más barata. Le pagué en esa época 3.000 pesos, que era un montón de plata, al que me imprimió el periódico, y el tipo era un borracho que cogió y confundió los tipos sueltos y entonces quedó muy empastelado el texto. El rector del colegio me dijo: ese periódico no circula, porque podrá ser muy bonita su intención, pero quedó muy empastelado el texto. Ese periódico no va. Me tocó hacer 2 minitecas y recoger plata para devolverle al rector la plata que me había prestado para imprimir el periódico. Yo dije: un fracaso esto, yo no lo puedo volver a tener, y por eso me voy a estudiar comunicación social y periodismo. Pero era tal la emoción que yo tenía de graduarme de comunicador, que yo no sentí vértigo, yo no sentí temor, yo no sentí lo que tú llamas miedo, en el sentido de: ¿será que esto me va a funcionar? ¿Será que esto no me va a funcionar? Ahora, yo creo que el escenario hoy en día
puede ser más competitivo para ustedes, pero puede ser más agradable en el sentido en que yo estudié comunicación social y periodismo o para ser periodista, o para ser periodista, o para ser periodista. O era para ser periodista trabajando como periodista en un medio de comunicación, o era periodista para trabajar en una institución produciendo boletines de prensa para los periodistas, o era periodista para montar o para dirigir o para coordinar o para sacar un proyecto. Pero en esa época el perfil mío, no empiezas a hacer cuentas de cuántos años tengo, era ese. Hoy la comunicación es un abanico tan fuerte que yo le hallo toda la razón al maestro Pedro Barcia, que es el presidente de la Academia de Letras de Argentina, cuando dice que a comienzos del siglo la ciencia que ayudó a entender esta sociedad fue la historia, que a mediados de siglo fue la sociología, pero hoy en día es la comunicación. O sea, hay muchas cosas por hacer. El terreno es casi infinito. ¿Tú sabes qué vas a hacer? ¿Por qué escogiste comunicación? ¿Por qué? Porque, bueno, necesito con la capacidad y con la personalidad para enfrentar esa carrera. Siempre estoy por el medio de comunicación. ¿Qué medio? Principalmente radio. Me gusta mucho el tema de la radio. También en los últimos 2 años he tenido como un gusto por la revista Semana. A pesar que, o sea, es una amplia revista, bastante diversa, donde uno encuentra opiniones críticas, un poco burlescas, se podría decir, de política y economía. Bueno, hay de todo. Me parece una revista bastante completa, me parece muy interesante. Sería genial llegar a poder trabajar ahí. Hay muchos campos a la que podrían enfocar. Esto lo están grabando, ¿cierto? Bueno, menos mal mi declaración de ser el editor de las lecturas dominicales del Tiempo no quedó grabada. Vamos a ver en 5 años, Camilo, ¿qué está haciendo? De pronto serás un comunicador estratégico en una multinacional, de pronto te acordarás del día de hoy de que tu revista Semana nunca… o de pronto sí. Sí. Hay pocas personas tan equivocadas como yo frente a su proyección hacia el futuro, pero lo que te quiero decir es que hay múltiples opciones, hay múltiples oportunidades, hay cosas que nosotros mismos como comunicadores y como investigadores de la comunicación hoy desconocemos de a dónde puede llegar esta profesión. Entonces, si es por un tema de temores, ténganlos todos, pero al mismo tiempo no tengan ninguno, porque el mundo de la comunicación es un mundo que no termina. Lo que estamos ahorita es en una etapa complejísima, pero no por eso se hace todavía más atractiva. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón? ¿Cuál es su opinión respecto a los prejuicios de la carrera? Tanto aspectos laborales como sociales. Bueno, en el aspecto laboral, ¿te refieres a los sueldos? De conseguir un trabajo, la disponibilidad que hay, pero bueno, que ya lo están hablando un poco ahorita. Sí. Pero sí, no, o sea, de todo un poco, porque lastimosamente es una carrera que ha tenido unos prejuicios en todo aspecto. Entonces, Sí. sería muy bueno una persona que ya tiene un muy buen recorrido, tener esa experiencia, nos podemos contar esa experiencia y realmente saber si es verdad o no. Mira, yo creo que yo, si he hecho algo en la vida, que espero que sí, no sé, eso lo juzgará mi hijo cuando me haga un balance, quién sabe cuándo. Yo creo que si he podido hacer algo en esto es porque yo decidí estudiar esto y decidí tomarme esto seriamente, no como un oficio, sino como una profesión, que este probablemente es uno de los dilemas a los que tú haces referencia, porque uno dice, hombre, no para ser periodista hay que estudiar periodismo, pues es que ustedes no están estudiando periodismo, ustedes están estudiando comunicación social. ¿Qué es comunicación social? Son muchas cosas. Ustedes se van a ver acá, y lo digo yo, pues que también he tenido la experiencia de estar en el mundo de la docencia, cuando uno hace inducciones con estudiantes que quieren respirar solo periodismo, después uno termina viéndolos trabajando en oficinas y en botiquines de comunicación estratégica, y es muy interesante. Esta carrera no ha terminado de descubrirse y por lo tanto todavía tiene prejuicios. Esta carrera todavía tiene muchas preguntas que hacerse y sobre todo desde el punto de vista ya, vamos a poner un plano hartísimo, en el plano de lo científico. Quienes, por ejemplo, yo Dios mediante en mayo voy a defender mi tesis de doctorado y yo me doy cuenta que yo he trabajado mucho más aspectos de psicología social, de sociología, de economía que de comunicación para poder descifrar el paradigma que estoy
pretendiendo mostrar que es un tema relacionado con la fragmentación de las audiencias, ¿sí? La comunicación tiene mucho todavía por investigar, tiene mucho por resolver en cuanto a preguntas problemáticas, pero eso es propio ¿de quién? De las universidades. Universidad que no investiga lo que está haciendo es una universidad que está replicando modelos que de pronto después se pueden quedar cortos. Pero en el momento en el que estamos, en el momento en que les tocó a ustedes vivir, en el momento en que a ustedes les tocó ingresar y tomar una decisión con relación a su vida profesional, la comunicación es la que les va a ayudar a resolver muchas cosas. Los prejuicios se van tumbando y se van cayendo solos, pero los prejuicios de algún modo también son definiciones que la comunicación como ciencia tiene que resolverle a las personas, ¿sí? Pero créeme una cosa, hay una carrera que se llama, en la universidad donde yo trabajo, Administración de Logística Internacional. ¿Qué es esa vaina de Administración de Logística Internacional? ¿Sí? Y cada vez nosotros como facultad tenemos más y más estudiantes de otras carreras viendo asignaturas de comunicación con nosotros. Es porque entienden que la comunicación está ayudando a resolver muchas preguntas. Pero ese ámbito de la incertidumbre es importantísimo para una ciencia que es muy nueva. Yo diría que es la ciencia más nueva. Tan nueva es que todavía no ha podido demostrar que es una ciencia, pero va en camino y va bien. No se preocupe, tranquilo. Buenos días y un gusto conocerlo. Mi nombre es Joan. ¿Johan? Joan, sí. Una pregunta muy puntual. ¿Cuál ha sido y cuál es tu aporte a la sociedad siendo comunicador social? Y más en el mundo de periodismo deportivo, que es un poco… Se tocan temas muy específicos, no temas políticos. Sí. Pues mira, yo creo que si algo he hecho, yo soy muy mal periodista. Yo soy muy mal periodista. Quiero decir que yo soy muy malo para conseguir noticias, ¿sí? En cambio, creo que yo he podido hacer algo ayudando a interpretar las cosas que pasan. A mí me gusta mucho es quedarme un poquito después de la rueda de prensa. Siempre me ha gustado mucho eso. A mí me ha gustado un poquito es pensar en qué hay detrás de lo que ya todo el mundo informó. Por eso yo me enamoré mucho del reportaje y de la crónica como género, ¿sí? A mí me han chiviado muchas veces en la vida. Feo me han chiviado. Pero en contraprestación yo he entregado algunas historias, ¿sí? Por eso vuelvo un poco al origen de mi intervención. Yo sigo, en lo único que sigo siendo fiel a ese muchachito de 16 años es a la convicción de querer contar historias. Y a mí me fascina es contar historias. Entonces, cuando logro entender que hay alguien del otro lado, o en esta ocasión del televisor, probablemente pasado mañana, bueno, no puedo decir nada, en otro medio, esa persona va a decir, oiga, me contaron una historia, ¿sí sabe? Sí sabe que tal cosa y tal cosa y tal otra y tal otra. Yo sí esperaría que esas personas dijeran, me la contó Germán Arango. Pero es un poco ayudarle a esta sociedad a interpretar cosas. Por eso le hablaba un poquito ahorita, Cristian, del tema de ser administrador de pasiones. No solamente saber interpretar, lo hice ahorita el domingo, retomé un titular cuando se habló de la lesión de Falcao, cuando perdió el Barcelona el partido contra la Sociedad, hubo un titular que me llamó mucho la atención del diario Marca, que se llamaba Son humanos. ¿Sí? ¿Qué pasó con lo del caso de Lance Armstrong? Nosotros quisimos entrevistar aquí en Colombia a Álvaro Mejía. ¿Quién es Álvaro Mejía? Hoy es el doctor Mejía, lo cual me llena de mucho orgullo y satisfacción, que un ciclista colombiano sea doctor, pero doctor médico, no doctor académico. Álvaro Mejía corrió con Lance Armstrong en el año 93 cuando Álvaro Mejía fue cuarto en el Tour de Francia. Entonces, vamos a hablar con Álvaro Mejía, un tipo que además después fue médico, pero que vamos a ver si de pronto se chuteó con Lance Armstrong, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de interpretar estas cosas. Y Álvaro Mejía nos dio un dato por el cual enfocamos la historia y es, me parece muy raro que se hayan demorado 7 años en confirmar un doping de un tipo al que analizaron entre el 99 y el 2005. Eso ayuda a interpretar a la gente, porque entonces la gente sale al otro día y masacra a Lance Armstrong, ¿cierto? Como la petición que hicieron los señores que fabrican sombrero volteado. A aquel que vean con un sombrero chino, cójanlo a piedra. Pues, que uno saque esa noticia es un poquito
delicado. Entonces, ayudar a interpretar las cosas me parece que es muy importante. Y en el campo del periodismo deportivo no hay nada más necesario de ayudar a interpretar a la sociedad que la derrota. La victoria, todos nos subimos al tren de la victoria. El presidente es el primero que coge el teléfono, ¿sí? Pero cuando a usted le tocó, perdón, a mí, el 6 de noviembre del año 1985, cubrir el partido Millonarios Unión Magdalena, que decretaron de interés público y le transmitieron en televisión porque simultáneamente estaban 2 tanques lanzando roquetazos contra el tercer piso del Palacio de Justicia, entonces usted dice, a ver, ¿cómo así que la señora ministra de Educación, que hoy es alta directiva de Millonarios, decreta de interés público el partido Millonarios Unión Magdalena? Y a las 8:15 de la noche comienza el circo y todo el país empieza a ver un partido de fútbol que ganó Millos 2-1. Esas cosas hay que saberlas interpretar. Y eso es lo que queda desde la editorial. Eso es lo que el día de mañana, ¿no?, el viejito que está en Sasaima va a decir, yo voy a sintonizar a este fulano. O el señor que está en Barrancabermeja dice, yo voy a ver este noticiero. O el señor que está no sé dónde, se acuerda, o la señora, perdón, colombianos y colombianas, se acuerda que tú le ayudas a interpretar cosas, le ayudas a entender cosas, porque no hay nada más complejo que la vida. La muerte es como más fácil, creo. Buenos días, mi nombre es Sebastián. Sebastián. Me gustaría saber tu opinión acerca de Daniel Coronel, de todo el tiempo que has trabajado con él, y qué opinión tienes sobre un tipo así que yo admiro mucho. Quisiera saber tu opinión. ¿Tú qué piensas de Daniel Coronel? Pues pienso que es un tipo muy independiente, que es un tipo muy crítico, y gracias a él también escogí esta universidad para que fuera ¿Sí? mi universidad. Entonces quisiera saber pues un poco más acerca de lo que tú Siguiente piensas sobre él. pregunta, hijito. ¿Qué piensa Daniel Coronel? ¿Quieres saber una cosa, Sebastián? Voy a cumplir 13 años de casado y 20 años de matrimonio con Daniel Coronel. Hemos pasado por todos los estados emocionales. No peleamos por el WhatsApp, eso sí. Creo que es un tipo, quiero ir al Daniel Coronel que conocí en el año 92. Me parece que desde entonces es un tipo, junto con Yamid Amat, en el campo de la televisión, las personas más creativas que yo he conocido en la producción de televisión informativa, con 2 perfiles infinitamente diferentes. El de Daniel, al comienzo, y aquí voy a de pronto contar un poco más de infidencias periodísticas de Daniel, al comienzo mucho más preocupado por la calidad de la imagen. Cuando nosotros trabajamos los primeros años en NTC era insoportable Daniel. Yo me certifiqué buzo en el año 1994 e hice un curso avanzado de buzo en el año 95. Tengo certificaciones de rescate, de buceo nocturno y todo eso, porque llegó un momento en que Daniel me decía que le diera notas de agua, que a él le encantaba mucho el video acuático. Entonces, me cansé de cubrirle mundiales de rugby subacuático, me cansé de cubrirle clavados y entonces me fui para el mar y me enamoré del mar y me hice buzo. Y entonces una vez hicimos una crónica de un eclipse que hubo en Colombia y fuimos el único noticiero que mostró un eclipse bajo el agua. Me parece una locura, pero así fue. Me fui para Taganga y me zampé al agua y esperé y tal. Entonces, aprendí muchísimo de él lo que es la parte estética de la realización. Ya después Daniel, claro, un periodista no se puede quedar quieto y él trasegó por unos caminos que después lo llevaron al campo de la investigación y yo creo que hoy en día Daniel es uno de los mejores investigadores que hay en este país. Ahora, me sorprendió gratamente cuando lo llamaron a columnista de semana, que él es todo menos columnista. Él lo que hace es generar unas denuncias que ahora son multimediales. Yo no sé, yo director de semana, yo le diría, pare porque usted cada vez me hace más links y hipervínculos en su columna, cuando lo que busco es que lo lean en la edición impresa, que es la que me pagan, porque la de internet es gratuita. Pero me parece que es un tipo que nunca termina de descubrirse a sí mismo, y eso me parece muy bueno. Lo mismo creo Yamid, que
las locuras que se han inventado y a mí no se las ha inventado nadie más, y me parece que uno necesita gente que no se ponga a techo y gente que a veces incluso arriesgue mucho su integridad detrás de esa búsqueda de la verdad, como bien decías tú, que conduce a eso, y me parece que es un incansable, insoportable como jefe, pero un tipazo. Y sí, es externadista. Estudió creo que 4 o 5 semestres de Derecho y después se pasó a Comunicación y… Buenos bien días. externadista. Hola. Hola. Qué pena. Buenos días, mi nombre es Nicolás. Nicolás. Ajá. Pues me interesa mucho el periodismo deportivo. Pues yo quiero saber, o sea, es importante lo que dijiste ahorita, de tener como un estilo propio de periodismo, no como ceñirse como a un estilo de alguien. Sí. A mí me gustaría saber, en cuanto al periodismo en general, ¿quién es un referente para ti? En cuanto al periodismo deportivo, también, ¿quién lo sería? Mira, por su hoja de vida, yo no te voy a negar, Nicolás, que yo admiro mucho a Hernán Peláez y tuve la oportunidad de trabajar con Hernán 2 años, entre el 2000 y el 2002. Le admiro mucho, muchas cualidades, pero ante todo, yo en Hernán relevo mucho más en su condición de ser humano. Me parece que una persona que hoy esté más allá del bien y del mal y sea incluso crítico de la propia firma para la cual trabaja, eso no lo hace cualquiera. Y eso lo hace una persona que se le ha reconocido. Y a mí me marcó muchísimo en mi vida una crónica de Aldo Proyetto en la revista El Gráfico en el año 94. Estaba recién retirado Guillermo Vilas del tenis en Argentina. No me demoró mucho, les prometo. Me mató la introducción de la crónica, porque entonces era verano, no había actividad, había que hacer una revista, y entonces Aldo Proyetto se fue a Mar del Plata a buscar a Guillermo Vilas, porque le dijeron que Guillermo Vilas, recién retirado del tenis, estaba pasando vacaciones en Mar del Plata. Y parafraseando muy mal la crónica de Proyetto, que es un excelente escritor, decía más o menos la introducción de su crónica lo siguiente: lo encontré con el torso desnudo, de espaldas al sol, pero de frente a su nueva realidad. Y le pregunté, hablemos. Y él me dijo, ¿hablemos de qué? Yo no tengo nada de qué hablar. Ah, ¿no tienes nada de qué hablar? No. Muy bien, hablemos de la nada. ¿Para ti qué es la nada? Y a partir de ahí se viene una entrevista de Vidas, Obras y Milagros de Guillermo Vila. La nada para él era ya no estar en el court central de delante de 7.000 aficionados, ¿sí? Para él la nada era, ¿ahora qué me voy a dedicar? Voy a ser técnico, voy a ser comentarista, me van a olvidar. Y es una crónica de Aldo Proyetto que yo digo, pues esto es una lección de periodismo gratis, ¿sí? Pero es aprovechar, si a mí me dice un jugador, yo no tengo nada de qué hablar, pues listo, hasta luego. Pero hay que tener coraje para decir, no tienes nada de qué hablar, entonces hablemos de la nada. ¿Para ti qué es la nada? Eso me parece que es una lección de periodismo que a mí me marcó mucho en el año 93, cuando pude leer esa crónica en El Gráfico. Buenos días. Hola. Pues mi nombre es Ana María y quería preguntarte, pues sabemos que la comunicación es pues una carrera de cierta manera controversial. ¿De cierta manera qué, perdón? Controversial, o sea que puede generar diversos puntos de vista, una opinión que tú hagas. Quería saber eso, si alguna vez a ti te ha causado alguna opinión, algún reportaje, alguna controversia o te han recriminado algo de lo que hayas dicho en tu carrera. Pues sí, que hay que todos los días, ¿no? Sí, Ana María. A mí, si queremos ir al plano dramático, yo era un muchachito y me amenazaron de muerte en el 89. Cuando estaba en el diario La Prensa y se declaró el final del campeonato colombiano porque asesinaron a un árbitro en Medellín, yo me di a la tarea, yo era el editor de deportes de La Prensa, de averiguar un poquito más de cosas de fondo y publiqué un informe sobre la propiedad de los jugadores de fútbol y me encontré, ¡puf!, con un informe de la Superintendencia de Sociedades, y eso me valió pues momentos complicados. Sí, uno es controversial todo el tiempo. Ahora en Twitter el feedback es instantáneo. Dices algo y de inmediato te lo están comentando, analizando, criticando, pero creo que uno como comunicador, insisto, no solamente como periodista, uno como comunicador es un libro abierto
Y aquí quisiera un poco recalcar algo muy fuerte de un proverbio chino que me enseñaron hace un tiempo y que trato de aplicar, y es: si no quieres que se sepa, no lo hagas. Porque cuando uno como periodista es lo que llaman en una teoría sobre el periodismo en los Estados Unidos el gatekeeper, o sea, uno es el vigilante de la sociedad. ¿Quién te vigila a ti? ¿Sí? Si tú haces una crónica o un informe o un reporte o un análisis sobre el incremento de la cantidad de conductores ebrios que la policía captura a diario en la calle, y si terminas el noticiero y un compañero muy querido te dice: vení, tomémonos un trago, que es que estoy muy cansado, y hablemos, y tú dices: sí, tomémonos el trago, hermano. Te tomaste 3 whiskies, te fuiste para tu casa y te paró la policía, ¿tú qué haces? ¿Le sacas el carnet de periodista y le dices que a ti no? ¿O le dices a tu compañero: listo, hermano, vamos a tomar el trago, pero ¿dónde dejo el carro? ¿Sí? Porque hay otro dicho muy lindo que dice que el periodista es aquel que tiene el permiso de aprender en público, pero también periodista es aquel que tiene que dar ejemplo en público. ¿Sí? Entonces, al periodista le cobran 5 veces más duro que a cualquier otra persona. Entonces, se hace controversial a mi modo de ver cuando uno descubre que hay comunicadores o hay periodistas que critican, analizan, interpretan la sociedad, hablan de temas, entregan informes, pero de pronto en su comportamiento individual, social, familiar, son lo mismo. Entonces, ¿uno qué espera de un periodista? Ahí es cuando la profesión también se vuelve muy controversial. O si el periodista escala posiciones solamente para un beneficio propio, para un lucro propio, es cuando la misma sociedad puede decir: bueno, ¿y entonces dónde está la verdad? La famosa verdad que está persiguiendo el periodista. Y sí, nosotros no somos los únicos en Colombia, esto es un mal universal. Por eso hablé de la vocación, por eso lo comparé con el sacerdocio y con las Fuerzas Armadas. Créanme, yo cada vez me convenzo más de eso. A mí me pasó una vez, yo recién llegaba, me bajé del avión de estudiar en Nueva York, llevaba 4 meses por fuera, me dijeron: su mamá está enferma, tuvo un accidente, tuvo un cuello ortopédico. Dije: me voy, mi madre vive cerca de Sasaima, me voy, la recogí, me vine, era un 2 de enero, me paró un policía, me reconoció. Hola, no sé qué, llamo, mucho gusto, ¿qué tal? Los papeles, yo, claro, sí. Entonces se devuelve y me dice: oíste, Germán, un policía caldense más querido, oíste, Germán, préstame pero el seguro obligatorio, el vigente, que me pasaste el antiguo. Y yo: te vigente antiguo, no tengo más. ¿Cómo así? ¿Vos no tenés el seguro? Hombre, Germán, se te venció hace como 10 días. Le dije: bueno, hermano, pues ya me voy, porque ¿yo qué le puedo decir? Yo no le puedo decir: oye, es que soy yo. Le dije: hermano, haga lo que tenga que hacer. Me dijo: pero entonces cuénteme. Le dije: no, mi mamá con el cuello ortopédico apenas hacía. Entonces, como que él se apiadó fue más de mi mamá. Me dijo: ¿qué hacemos? Le dije: no, haga usted lo que tenga que hacer. Usted es el que tiene que hacer. Pues este tipo fue tan querido que me escoltó en una moto hasta el primer lugar en un pueblo donde pudimos comprar el seguro obligatorio. Pero ¿tú crees que yo le hubiera dicho: oye, mira, tratándose de mí? No, el periodista es el gatekeeper y es el primer gatekeeper de sí mismo, de sí mismo. Por eso se vuelve muy controversial a veces nuestra profesión. Por eso digo, no lo tomen solamente como una profesión, tómenlo como una vocación. Esto es un tema vocacional y es un tema para toda la vida, como dicen en La Luciérnaga, porque este tema no termina nunca. Cosa que es también buena, porque uno es el último en pensionarse, ¿no? Porque uno dele y uno no para y uno se apasiona de esto y uno no se da cuenta de los horarios. No se da cuenta de los horarios. No sé si la respuesta va en el sentido de tu pregunta o todavía tienes dudas sobre el tema. ¿Está bien? Bien, me llamo Sebastián y voy a hacer una pregunta más o menos personal. Yo te voy a responder más o menos personal. Listo, bueno. Me refiero a lo siguiente. Ahorita que estuvo hablando de Galán y el partido de Colombia-Ecuador, tuve la impresión de que a usted le interesan más
temas al margen del periodismo deportivo, de lo que hace actualmente. Entonces, perdonará lo que voy a decir, pero ¿no le gustaría incursionar en otros temas al margen del periodismo deportivo, buscando la verdad de la que tanto habla ahorita, o tiene, por decirlo así, miedo a fracasar o a dejarlo pendiente como lo que pasó con la prensa escrita y eso? Mira, Sebastián, te voy a responder totalmente personal y te agradezco la pregunta porque eso me permite, por lo menos en público, tumbar otro paradigma. Periodista es periodista, no es periodista deportivo, económico, social, cultural y más hoy en día. Yo he tenido que hacer periodismo político, yo he tenido que hacer periodismo económico, yo he tenido que hacer periodismo judicial, yo he tenido que hacer todos los periodismos en virtud de que quiero ser un buen periodista deportivo. Aquí en este lugar hay varios colegas que han trasegado mucho más y mucho mejor que yo por medios y pueden ser testigos de que hay cierto paradigma en las redacciones donde se hacen comités editoriales serios, se discuten los problemas y después dicen, los de deportes, bueno, miren a ver ustedes qué hacen, ¿sí? Eso era algo que ha venido cambiando muchísimo y hoy en día el periodista deportivo no solamente puede, sino que tiene que incursionar en otras áreas del periodismo, entender de economía, entender de política, entender de sociedad, entender de muchas cosas. Luego yo he tenido la oportunidad, pero también la obligación de incursionar en otras áreas del periodismo. Ahora, sí te voy a ser muy sincero en algo. Yo no tengo sino una vida, ¿cierto? 27 años de esa vida han estado dedicados al periodismo que tiene un énfasis en el tema deportivo. Y entonces, claro, me surgen más oportunidades en el campo del periodismo deportivo. Les voy a contar una infidencia que ya no importa. Hace 2 años me sorprendí porque me llamaron a ofrecerme la dirección del sistema informativo de Caracol Radio. Te voy a confesar algo, ¿sabes cuál fue mi contrapregunta? Le dije a Ricardo Alarcón, ¿y por qué yo? Porque yo mismo me adjudiqué el imaginario de que, ¿y por qué le vas a proponer eso a un periodista deportivo? Y él me dijo, porque es que yo te veo y te ven, ¿no? Los famosos te ven, eso es a lo que yo me refería de la gente sigue la carrera de uno y la gente no se queda quieta y la gente sabe quién está haciendo qué. Me han visto algunos perfiles distintos, entonces me dijo, nos gustaría en la compañía tener una persona que tiene esta formación y tiene más o menos esto para que tenga la dirección del sistema informativo. Esa fue la única vez que dije no. No. Creo que esta tarde voy a decir que sí. Esa fue la última, dije que no. En ese momento no me interesaba, pero no porque me ofrecieran, al contrario, profesionalmente me parecía un mega reto, pero en ese momento estaba en la mitad de mi tesis doctoral, estaba a punto de organizar una conferencia mundial aquí en Bogotá, estaba en miles de cosas que me hacían en ese momento más feliz. Pero obviamente yo digo, qué imbécil, ¿cómo fui a rechazar la dirección del sistema informático? Pero bueno, lo hice. Pero entonces, yo no me rotulo como un periodista deportivo que no puede hablar u opinar sobre otros temas. No. ¿Sabes qué? Yo creo que eso le gusta a Coronel. Por eso el matrimonio ha durado 20 años. Yo me le he parado varias veces a Coronel a decirle, no haga eso. Por esto y esto y esto y esto. Entonces él a veces dice, me encanta preguntarle a Germán porque siempre termino haciendo todo lo contrario de lo que él me sugiere. Pero hago algo, por lo menos le ayuda a confirmar la decisión que él ya tomó. Entonces no. Ni me ofende, ni me ofende que me digan periodista deportivo. Pues es que ¿qué me va a ofender? Para mí es un gran orgullo. Porque es que una de las misiones que puedo tener yo como generación y ustedes como nueva generación es replantear el imaginario que hay sobre el periodista deportivo. Pues eso es un tema, y yo tengo colegas a quienes admiro muchísimo que tienen más o menos mi edad, que se han encargado también de tumbar un poco ese imaginario. Hoy en día el periodista deportivo es el periodista más preparado que tiene que haber en una redacción, sin duda. O si no, ayúdame a interpretar médicamente, socialmente, económicamente, políticamente, implicaciones como que Falcao esté lesionado hoy y que no vaya a jugar el 6 contra Guatemala. Eso no es solamente un tema deportivo, del 4-3-2-1, la diagonal, la invisible,
Hola. Hola. Hola, pues yo te tengo dos preguntas. Me gustaría saber cuáles fueron tus razones en un principio para, bueno, ¿te lo repito? ¿Para qué? Para querer ser periodista cultural. Y la segunda, ¿cuál fue la pregunta que no hiciste y que te arrepientes de no hacer? Ya les hablé del fracaso con el periódico, ¿cierto? Nuestra Voz se llamaba. Tenía medio su versión por ahí implícita. Yo, desde que empecé a tener uso de razón hasta los 15 años, quería ser ingeniero mecánico. Me apasionaban los motores, me apasionaban los carros, con bastante dificultad económica. Cuando podía ahorrar unas monedas, me compraba una revista que se llamaba Mecánica Popular, me encantaba y yo quería ser ingeniero mecánico. En quinto bachillerato, lo que ustedes llaman décimo, creo, me pasaron dos realidades en la vida. Vi física y vi una nueva asignatura llamada literatura. Me leí 3 veces El lobo estepario de Hermann Hesse. Me leí 5 veces Morphy de Samuel Beckett. Casi termino en una clínica, si no, mentira, no estoy exagerando. Me volví uno de los promotores del grupo de teatro en el colegio. Actué hasta de mujer. En El zar de precios, hice de sola. No sé, era el último que salía de la clase de filosofía con el padre y el pobre padre se escondía cada vez que me veía, porque le decía padre Alejandro se llama, padre Alejandro, hablemos. Entonces no sé, me entró un bicho, me picó un bicho raro y entonces yo dije, ya no es ingeniería mecánica y lo mío es contar historias, y por eso quiero ser el editor de las lecturas dominicales del Tiempo, porque me acuerdo pues del siglo del nacimiento de Franz Kafka, que la revista Diners hizo un especial y entonces la metamorfosis, calenturas adolescentes me llevaron a esto, pero me quedé en eso y no me veo de otra forma. Entonces eso me llevó y a decir en la presentación inaugural de primer semestre en el externado que quería ser el editor de la lectura, porque los coleccionaba las lecturas dominicales del Tiempo y el magazine, se llamaba en esa época el magazine del Espectador, ¿te acuerdas? Bueno, eso es para gente inteligente, me dediqué al periodismo deportivo. Y la segunda parte de la pregunta, perdón. ¿La pregunta que qué? La pregunta que no hiciste, eso suena como a página 32 de Jet Set. Te la voy a cambiar y me dices si estás satisfecha, entonces la pienso. Pero en el Mundial de 1994 en los Estados Unidos, el señor Diego Armando Maradona fue encontrado positivo en el control al doping y lo expulsaron del Mundial. En esa época, semejante bomba de noticia, Maradona fuera del Mundial, medio mundial estaba hecho un caos, y el siguiente partido era Argentina-Rumania en Pasadena, ¿sí? En el Rose Bowl de Pasadena. Fui, creo que uno de los 3 o 4 periodistas colombianos que fueron a ese partido. Yo estaba haciendo televisión, yo estaba acreditado y oprimo el botón del ascensor, ingreso al ascensor y detrás mío entra un gordito con una credencial y se hace al lado mío. Y yo tenía la cámara de video acá. Y lo volteé a mirar y me dijo, no la vas a aprender. ¿Saben quién era, no? Y yo le dije, Diego, no. Y yo, Diego, no. Entonces, me arrepiento de no haber insistido. Me arrepiento de no haberle aprendido. Me arrepiento de no haberle dicho
así como Proyecto le sacó a Guillermo Vilas una crónica cuando Vilas le dijo no tengo nada que decir, creo que me faltó mucha agudeza de no habérmele desprendido a Maradona, porque lo peor es que me hubiera dicho que no, pero no sé, fue la situación tan loca que le dije, está bien, pero dime cómo estás. Me dijo, estoy muy triste. Y le dije, ¿y esa credencial? Me dijo, no, pues voy a comentar para Telefe el partido. Le dije, bueno, Diego, te quiero mucho. Me dijo, gracias, chao. Y se abrió el ascensor y se fue. Y el pendejo se quedó con la cámara así. ¿No? Esa fue hubiera querido. Créeme que con las canas que tengo encima, si me meto en el ascensor como con Maradona, ya no lo dejo salir del ascensor. No lo dejaría salir del ascensor. En el momento noticioso en el que estábamos, no me dejo salir. No sé si eso te contesta la pregunta. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, ¿qué piensas sobre el Twitter y Facebook como apoyo para los periodistas? ¿Qué pienso sobre Twitter y Facebook en relación a? Los periodistas, o sea, como un apoyo, digamos, para dar una noticia o algo así. Bien. ¿Tu nombre? Daniela. ¿Me dejas contrapreguntarte? Daniela, ¿de dónde saca una noticia un periodista? Bien, pero ojo porque si tú dices que lo escuchó en televisión, entonces ¿quién hizo cómo sacó la noticia el que la hizo en televisión? O sea, no me respondas como respondió, que me parece genial. Esto es un clásico de los diálogos fílmicos de Cantinflas cuando hace el bombero atómico. No, pónganle cuidado. En la graduación final, y yo les recomiendo mucho esta escena porque es genial. El Chaplin latinoamericano es Mario Moreno. Él está en la graduación final de bombero, ¿sí? Y le dicen, soldado Cantinflas, bombero Cantinflas, ¿qué es lo primero que usted hace en un incendio? Entonces él dice, pues llamar a los bomberos. Cantinflas, pero si usted es el bombero, pues esperar a que me llamen, ¿no? Entonces, ojo, ¿de dónde saca la noticia el periodista? No la puede sacar de otro periodista. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde la saca? Tú eres la periodista. ¿Cómo produces una noticia? ¿Cómo crees que vas a producir una noticia? Investigando. Ok, investigando sobre qué, de pronto sobre un tema sobre el que quieres investigar, ¿cierto? Sí. Bien. Te encuentras con un comentario en Twitter sobre, estás investigando sobre las infidelidades de Germán Arango, ¿sí? Y entonces te encuentras un Twitter que dice, lo vi muy de gancho con una niña en tal parte. ¿Cómo tomas ese Twitter? ¿Qué haces tú con ese Twitter? Pues primero estaría segura de si eso es cierto o no, para empezar así a hacer la noticia y pues mirar a ver si es cierto, si, o sea, si la infidelidad sí es o no es. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que las redes sociales de hoy son posibles fuentes y posibles referencias para construir información, ¿sí? ¿El problema cuál es? Actualmente nosotros, por la inmediatez, nosotros estamos como periodistas dándole mucho crédito a ciertas fuentes que no son del todo confiables, ¿sí? El escándalo de Watergate, por allá en 1968, si no estoy mal, fue derivado de una investigación periodística que nació de un rumor, nació de una llamada anónima, ¿sí? Los periodistas llamaron a su fuente Deep Throat, que es garganta profunda, para ocultar la identidad de esa persona. Pero cuando ellos deciden publicar todo el escándalo, ellos lo que hacen es estar confirmados sobre la veracidad de los documentos que les habían entregado y sobre el impacto que esa información iba a tener incluso para ellos, porque inmediatamente el statu quo se les iba a devolver y les iba a decir lo que usted dice es mentira, demuéstrelo. Un periodista no puede publicar nada que no pueda demostrar, y en esto sí que ha dado escuela Daniel Coronel. Un periodista no puede asumir comentarios, rumores, ¿sí? Miren ustedes todo lo que pasó con Facebook
a raíz de las famosas tormentas que afectaron a Nueva York a finales del año pasado. No sé si recuerdan que CNN hizo un reporte sobre las fotos falsas de redes sociales alrededor de la tormenta tropical Sandy, creo que se llamaba, que azotó a la costa este de los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Hay que tener mucho cuidado. Son posibilidades informativas, pero no porque a ti te escojan para mandarte un mensaje por una red social, ya tienes todo el argumento. Lo que llaman periodismo ciudadano, los blogs, los twitters, los comentarios, todo eso el periodista los tiene que seguir, hacer un seguimiento, un follow-up y tratar de descubrir. Hace poco nos visitó a nosotros una experta en social networking que incluso ya tiene tips para identificar si los perfiles en Facebook y en Twitter son realmente de la persona quien dice ser. Ya hasta psicológicamente se sabe si una cuenta de Twitter es realmente la de quien se reclama ser, por la forma como habla, por la forma como se expone. Y nos ponía el ejemplo de la princesa Rania de Jordania, gracias. Nos mostraba todas las réplicas del perfil de Facebook de la princesa Rania y nos mostraba la página de la princesa y ella decía, un periodista tiene que saber cuál es la página verdadera, la verdadera página Facebook de la princesa Rania, porque en las otras estaban las fotos, pero aquí uno tiene que saber interpretar cuáles son esos mensajes y cuáles son esas exposiciones a nivel de redes sociales que tienen personajes. Entonces, eso es un tema ¿sí? A veces es mejor invocar a Cantinflas, espere a que lo llamen. Espere a que lo llamen y esté preparado cuando lo llamen, ¿sí? Pero no, porque también, si uno dice, es que me lo dijo Adela, como dice la canción. Bueno, confirmar las fuentes es una prioridad hoy más que nunca. Siempre, pero hoy más que nunca. Señora. Señora. Una pregunta. En tu concepto, ¿un periodista debe tener, o hasta dónde tiene permiso de ir un periodista? Me refiero a que, digamos, un periodista que se esté enfrentando a un contexto, que esté desarrollando una noticia en un contexto bastante difícil. Un periodista que esté desarrollando una noticia en medio de una dictadura, donde la información está siendo censurada por el mismo gobierno, donde hay cosas que se tienen que guardar y el periodista quiere, como decían antes, encontrar la verdad y demostrarla al público. Pero entonces, ¿hasta dónde tendría permiso de ir ese periodista? Porque puede incluso perjudicar su propia integridad. Entonces, en tu concepto y como un consejo a una persona que quiera… Es muy complejo, pero esperaría la sociedad de nosotros que lo que digamos estemos seguros de lo que estamos diciendo. Vaya lío. Vaya lío. Muchas gracias, muy amable.